Bendito el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. Vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su preciosa sangre. El tema, la iglesia de Jesucristo fundada sobre la roca. Jesucristo vino a comprar y a edificar la iglesia del Señor. Cuando Jesús le dice allí en Mateo capítulo 16, versículo 18, el Señor le dice a sus discípulos y a Pedro, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entendemos que cuando hay algo verdadero existe algo falso. Como siempre decimos, los banqueros estudian el billete verdadero para detectar el billete falso. Entonces le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra en griego es Petros, significa piedra. Y dice, sobre esta roca, Petra, en griego significa masa rocosa. La iglesia del Señor se afirma y está fundada sobre la roca, sobre la masa rocosa, sobre la Petra. No está fundada sobre Petros, sino está fundada sobre Petras. No está fundada sobre, porque Petro significa una roca sacada de una roca mayor, una roca grande, es una roca pequeña, es una piedra. Pero cuando habla de Petra, habla de una roca, de una masa rocosa, habla de una peña, habla de algo realmente que puede sostener toda una estructura, como es haciendo alusión de la estructura de la iglesia, que la estructura de la iglesia no puede ser sostenida por ningún hombre, ni puede sustentarla ningún hombre, sino que el único que la puede sustentar, mantener, edificar, es Jesucristo, la roca. Según Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, Dios es la roca. Y en 1 Corintios 10:4 dice que Cristo es la roca. Cristo es la roca, Jesucristo es la palabra de Dios. Así que entendemos claramente que la roca es Jesucristo, que la iglesia no está asentada, sus bases no están en los hombres, como alude la falsa iglesia católica, que la iglesia está fundada sobre Pedro, y cuando ellos van más allá dice que está fundada sobre los apóstoles. La iglesia verdadera está fundada sobre Jesucristo. Cuando se habla de fundada sobre los apóstoles, habla de la enseñanza de los apóstoles, que es la enseñanza del Señor Jesús. Está fundada sobre las personas, sino sobre las enseñanzas, la doctrina de Jesucristo. Entonces, que quede claro que Jesucristo no vino a fundar una fundación, digamos, valga la redundancia, de beneficencia pública, como si fuera una empresa donde hay un gerente. La Iglesia Católica es una empresa religiosa, cuyo gerente es Pedro, y que le dan el nombre ahora de Papa, el sucesor de Pedro. Eso es totalmente falso. Jesucristo nunca dejó una sucesión. Jesucristo nunca dijo, bueno, después de los sucesores de Pedro. Aparte, Pedro fue mandado a la circuncisión. Pedro no fue mandado a predicar a los gentiles, sino que a los de la circuncisión, el cual Pablo, si habría un papa tendría que ser Pablo, pero eso no existe en la Biblia. El único líder, la única cabeza de la iglesia es Jesucristo, según Colosenses capítulo 17 y 18, vamos a leer, y 20. Colosenses, dice así, 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga preeminencia, por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda plenitud. Bendito el nombre del Señor. El Señor es la cabeza. La iglesia no tiene cabeza humana, la iglesia tiene la cabeza que es Jesucristo. Él gobierna a través de la palabra y por la enseñanza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el verdadero magisterio de la iglesia, es el verdadero maestro, el que guía, el que enseña. Según allí Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es el verdadero maestro, Él usa a sus ministros. El Señor en Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Acá tenemos, primero vimos que Jesús vino a comprar a la iglesia y segundo vino a edificar a la iglesia. ¿Por qué nos vino a comprar? Porque éramos hijos de ira, igual que los demás, hijos de desobediencia, estábamos bajo el maligno, éramos esclavos del pecado. Entonces era necesario ser comprado, como sucedía con los esclavos en la antigüedad. Necesitábamos ser comprados. Ahora le pertenecemos a Jesucristo. Ahora somos del Señor. Él nos ha comprado con su preciosa sangre. Por eso Él dice allí en Hechos 20:28 que Él ganó a la iglesia con su preciosa sangre. Él pagó el precio por nosotros y ahora le pertenecemos. Ahora somos ovejas de su prado y no nos vamos a perder porque Él es nuestro buen pastor. Y si nos desviamos, Él nos va a corregir y nos va a volver al redil. La palabra nos va a cargar en sus hombros y nos va a volver al redil. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos que lo que es una fundación, Jesucristo no vino a fundar una empresa humana gobernada por hombres. Él vino a comprar y a edificar a la iglesia. La roca es Jesucristo. La roca es Dios. Dice en Isaías, vamos a leer Isaías 26:4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En otras versiones dice: Jehová, Dios, el Señor, es la roca eterna. Dios es la roca eterna. Bendito el nombre del Señor. Así que la iglesia no es una fundación humana, no es una empresa humana con un gerente. Las empresas tienen sus gerentes. Y la iglesia católica o las falsas iglesias tienen un líder, una cabeza humana. Todo lo que es así es secta. Porque todo lo que es fuera de la iglesia del Señor es secta. La verdadera iglesia no tiene una cabeza visible porque su cabeza es Jesucristo. Él está en el cielo, Él nos dejó su palabra, nos dejó su espíritu, nos dejó su sangre. Son los tres testigos, son los tres testimonios que el Señor dejó en la tierra. Nos dejó su palabra escrita, nos envió el Espíritu Santo, nos dejó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. No dependemos de los hombres, dependemos de su palabra, de su espíritu y de su sangre que nos ha perdonado de todos nuestros pecados. El Señor no nos dejó a la deriva, nos dejó como bastardos en medio de lobos. El Señor nos ha comprado con su preciosa sangre y ahora le pertenecemos y Él nos edifica día a día por medio de su bendita palabra y con la unción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el maestro, el guía. ¿Qué hace la iglesia falsa? Usurpa el lugar de Dios, tomando el lugar de Dios. Primeramente saca a Jesucristo y lo pone a Pedro como cabeza de la iglesia. Pone al Papa como cabeza de la iglesia. Sin ir más lejos, la iglesia evangélica,
que se hace llamar cristiana también, también tienen sus papas, también tienen sus pastores papas, donde todos dependen de ellos y su palabra es palabra santa. Hay una sola palabra sagrada, que es la palabra de Dios. Dice la palabra allí en Romanos capítulo 3, versículo 4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que cuando leemos 1 de Juan capítulo 2, versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora la unción del Espíritu Santo está sobre nosotros. Y esa unción que el Espíritu Santo tiene una simbología o un símbolo, uno de los símbolos del Espíritu Santo es el aceite. El aceite antiguamente se usaba para ponerle a las lámparas para que iluminen. La unción, cuando viene una persona, esa lámpara se enciende en su alma. Es la unción del Espíritu Santo que ilumina. ¿Qué ilumina? El entendimiento, abre el entendimiento. Dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Cuando el Espíritu Santo viene a una vida, la Biblia cobra vida. La Biblia se hace a colores y pareciera que las letras, parecía irrisorio, pero parecía que las letras se mueven, que tienen vida propia y es la pura verdad, es la pura realidad. La palabra de Dios está viva y vive en nuestros huesos, vive en nuestros tuétanos, vive en nuestra alma la palabra. La palabra está en nosotros. Dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué ahora conocemos todas las cosas? Porque nosotros al pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, al creer en el Señor nos ha perdonado y nos ha lavado con su preciosa sangre. Y al lavarnos el Señor con su preciosa sangre ha venido el Espíritu Santo. Porque Dios no va a morar en medio de la suciedad del pecado. El hombre necesita ser limpiado por esa preciosa sangre. Cuando la sangre viene, el Señor nos limpia. Somos limpiados, y no por obras, sino por la obra de aquel que murió en la cruz. Por su bendita obra es que somos salvos. ¿Cuál obra tenemos que hacer? Creer en el Señor. Le preguntaron los judíos, ¿qué obras tenemos que hacer? Y el Señor dijo, una sola obra tienen que hacer. Creer en aquel a quien el Padre ha enviado. Entonces, cuando nuestra vida es limpiada por la sangre de Cristo, por medio de la fe, viene el Espíritu Santo y nos empieza a guiar, nos empieza a enseñar y nos dice, Jesucristo es la cabeza, Jesucristo es la roca, Jesucristo es la piedra angular que desecharon los edificadores. Nuestro entendimiento se empieza a abrir y nuestro verdadero maestro es el Espíritu Santo. Por eso la iglesia falsa tiene a Pedro como líder, la iglesia verdadera tiene a Jesucristo como su cabeza. La iglesia falsa tiene un magisterio que, entre otras cosas, está corrompido, porque el hombre está corrompido, el hombre está sumido en el pecado si no es limpiado por la sangre de Jesucristo. Al no creer en Jesucristo, permanecen en sus pecados, porque solamente la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Las obras no limpian. Lo que limpia de todo pecado es la sangre de Jesucristo. Por eso cuando Juan el Bautista lo vio, allí estaba Juan, aquel hombre a quien Jesús dijo que no hubo un profeta como Juan, no hubo nadie, ni siquiera Elías, ni siquiera Moisés, nadie se pudo comparar a este hombre, ni siquiera Noé, ni siquiera Abraham. Jesucristo dijo que de hombre nacido de mujer no hay como Juan el Bautista. Y cuando Juan lo vio allí que se acercaba para bautizarse, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que extirpa, este es el que arranca el pecado del hombre. Bendito el nombre del Señor. Y se acercaba a Jesús, el Cordero Santo, cuya sangre limpia al hombre de todo pecado. Y cuando un hombre cree, esa sangre se activa sobre esa persona y le limpia de todo pecado. Absolutamente, y el hombre queda limpio delante del Padre. Y el Señor envía el Espíritu Santo y es sellado con el Espíritu. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe,
Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Bendito el nombre del Señor. Ese Señor es el que nos enseña todas las cosas. No es el hombre, y si el hombre habla es por medio del Espíritu. Es el hombre el que es usado, el que es instrumento en las manos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que inspira al hombre a hablar de parte del cielo. Bendito el nombre del Señor. Y Él viene, el Espíritu Santo, y nos ilumina y nos dice que la iglesia del Señor no es una fundación de hombres. La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Jesucristo mismo. Y Jesucristo es la roca y Jesucristo es la piedra angular. La piedra angular se usaba para... era la escuadra de toda la estructura. Si se colocaba la piedra angular y no coincidían las medidas, esa casa estaba mal hecha. Así es la palabra del Señor. Todo tiene que estar encuadrado en la palabra del Señor. Todo tiene que ir conforme a la palabra de Dios. Todo tiene que calzar en la piedra angular que desecharon los edificadores. Bendito el nombre del Señor. La palabra del Señor, como dice en Amós 7:7, que es como la plomada que endereza todo. La palabra es la que endereza el camino del hombre. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Dice en el Salmo 119:9, con guardar tu palabra. Bendito el nombre del Señor. Y es allí donde se afirma la iglesia, en la palabra del Señor, en sus enseñanzas, porque dijo el Señor: ¿a qué compararé un hombre que oyó estas palabras y las hace? Le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, y vendrán lluvias, vendrán tempestades, pero esa casa no se moverá porque está fundada sobre la roca, está firmada sobre la roca. La verdadera iglesia está firmada en la roca que es Jesucristo, en la roca que es nuestro Dios. La verdadera iglesia no se afirma en los hombres, se afirma en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces el Espíritu Santo es el que enseña y nos dice claramente que la iglesia no tiene como cabeza a los hombres, sino a Dios mismo, a Jesucristo. Él nos guía a través de su palabra. Él nos manda, Él nos gobierna por su palabra, no por mandamientos de hombres, sino por su bendita palabra. Y el perdón lo recibimos de Él por medio de su bendita sangre, por medio de su preciosa sangre. Por eso Él nos compró con su preciosa sangre. Bendito el nombre del Señor. Entonces la iglesia le pertenece al Señor. Cristo es la cabeza. El Espíritu Santo es nuestra guía y la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados. La iglesia no es una fundación, sino que la iglesia es la casa de Dios, donde vive Dios, donde vive la verdad. Por eso dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa de Dios. Jesucristo la edifica y donde vive la verdad. La bendita verdad, que es una persona, que es Jesucristo, porque Él dijo: yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad, la que defiende, la que protege la verdad y la que predica y pregona la verdad. Así que la iglesia del Señor Jesús es del Señor Jesús, no es de los hombres, porque Él la compró con su preciosa sangre y Él la edifica día a día a través de su bendita palabra y con la guía y la enseñanza del Espíritu Santo. Dios les bendiga.